Saludos con todos, mi nombre es Oscar Rivera Torrejón. Soy miembro de la Sociedad Científica de San Fernando, en Lima, Perú. Y en esta oportunidad vamos a estar tocando el tema de redacción de un protocolo de investigación. Antes de continuar con todo lo demás, hay que hacer la aclaración de que el objetivo de esa charla es dar algunos alcances sobre la redacción de un protocolo de investigación en general. Recordemos de que un protocolo vendría a ser un documento en el cual vamos a estar señalizando ¿cuáles son los pasos a seguir durante el desarrollo de una investigación, de un trabajo de investigación? Y este puede ser de diferentes tipos, como vamos a estar viendo más adelante. Otra aclaración más a hacer es que en todo momento en la redacción de un protocolo de investigación, el tiempo va a estar en futuro, ya que es un protocolo que se va a estar indicando qué es lo que se va a estar haciendo más adelante. Así que tomar eso en cuenta siempre, el tiempo en futuro. Con respecto a las partes de un protocolo de investigación, esto va a diferir mucho con respecto a una institución a otra o de un hospital a otro. Y lo que estoy mostrando aquí, lo que les voy a mostrar aquí, es, digamos, un ejemplo, algo general, pero que de todas maneras eso se va a tener que ir adecuando dependiendo del contexto. En general, se menciona que se debe de empezar con cierta información administrativa. ¿Y eso qué implica? Primeramente, el título descriptivo, el registro del ensayo. No siempre se va a hacer un registro, algunas veces sí, la versión del protocolo. Algunas veces solamente se va a manejar una única versión del protocolo, mientras que en otros estudios, más que todo eso se ve en los estudios de tipo experimental, se van a estar manejando varias versiones de este protocolo. Las fuentes de financiamiento. Eso sí, de todas maneras, se debe estar mencionando, aun cuando no se haya recibido ningún tipo de financiamiento, mencionar de que justamente eso, no se ha recibido ninguna fuente de financiamiento, no se tiene ninguna financiación de ninguna parte. Y además, los roles y responsabilidades, que no siempre se va a estar solicitando, pero que sí es aconsejable mencionarlo. Esto implica el señalizar quiénes son los participantes del trabajo de investigación que se va a estar haciendo y de qué se va a encargar cada uno de ellos. Una de las primeras partes en un protocolo de investigación es el planteamiento del problema. ¿Qué implica esto? En sí se podría resumir en esa frase, exponer el estado actual del problema. Nosotros queremos investigar, por ejemplo, sobre un fármaco X para una enfermedad cardíaca. ¿Ok? Entonces, ¿qué consiste el problema planteado? Yo quiero hacer esta investigación sobre ese fármaco para esa enfermedad cardíaca. ¿En qué consiste esa enfermedad cardíaca? ¿Cómo ha estado repercutiendo en el mundo? ¿Cómo ha estado repercutiendo a nivel continental, a nivel nacional? ¿Cuál es la magnitud del problema? Y esa también es una recomendación por parte mía, el ir de más a menos. ¿Cómo es a nivel mundial? ¿Cómo es a nivel regional? ¿Y cómo es a nivel nacional? ¿Qué tan posible es resolverlo? Y eso también es importante señalarlo, porque a veces, y sucede cuando empezamos en el mundo de la investigación, que queremos hacer una investigación que quizás nos vaya a hacer una nominación al Nobel, pero se debe de empezar por cosas sencillas. Y aunque parezca algo, digamos, poco útil, en esas investigaciones, entre comillas, sencillas, es gracias a ellas que se va a estar logrando varios avances en la ciencia. ¿Qué tanto se puede modificar y qué se ha hecho anteriormente para resolverlo? Esa pregunta anterior de qué tanto se puede modificar está también enlazada con la anterior de qué tan posible es resolverlo. ¿Se puede resolver? ¿Sí o no? Sí, sí se puede resolver. Ok, y si lo resuelves, ¿qué tanto se va a poder modificar? ¿Realmente va a haber un impacto? ¿Y serás tú acaso la primera persona que se ha planteado el resolver ese problema o ha habido otro grupo de personas antes que tú que se plantearon la misma duda? También mencionarlo ahí. Y es justamente en esa parte del planteamiento de problema donde vamos a estar usando la mayor cantidad de referencias bibliográficas, ya que acá es donde vamos a estar sustentando, digamos, ante el lector y ante nosotros mismos también, cuál es la importancia del problema que se va a estar investigando.
y qué es lo que se ha hecho antes. La justificación del problema. Ok, ya hemos planteado en qué consiste el problema, ya hemos visto cómo se podría estar haciendo para poder responder esa pregunta, hemos visto ya también lo que han hecho otras personas antes, pero ¿por qué tendríamos que hacerlo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en el lugar donde estamos nosotros? Veamos entonces de que esto de la justificación del problema lo podemos resumir en unas cuantas preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es la relación del tema en investigación con la realidad que se vive en el país y o región de estudio? Nosotros queremos investigar, eh, pongo mi caso, que estoy en el Perú, quiero investigar sobre una enfermedad neurológica, pero que su mayor prevalencia está en Europa. ¿Sería realmente útil el investigarlo aquí en el país donde yo soy, en Perú? Probablemente no mucho, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos conocimientos que se generarán? Y esto se podría traducir también como la justificación teórica, llenar un vacío del conocimiento. Y una vez de que se haya conseguido llenar este vacío del conocimiento, es decir, la justificación teórica, viene la siguiente pregunta. ¿Qué se puede conseguir con los nuevos conocimientos que se generarán? Es decir, la justificación práctica. Ya tengo los nuevos conocimientos teóricos, ahora ¿qué voy a hacer con ellos? También justificarlo. Y en esas tres preguntas, para responderlas, también nos vamos a estar ayudando de referencias bibliográficas, los antecedentes. Después de esto, vamos a estar hablando sobre los objetivos e hipótesis. Recordemos de que los objetivos son dos principalmente. El primero de ellos es un objetivo general. Este objetivo general en sí nos va a estar indicando qué es lo que se va a hacer, en quiénes, dónde y cuándo. Suele ser uno solo y además ese se acompaña de los objetivos específicos. Se podría decir de que los objetivos específicos son los pasos a seguir para lograr el objetivo general. Son subdivisiones del objetivo general. Y el tercero, la hipótesis. Es decir, qué es lo que nosotros creemos que va a estar sucediendo. Pero aquí mucho cuidado porque no todos los estudios van a requerir una hipótesis. Por ejemplo, estudios descriptivos, donde siempre vamos a ver una hipótesis es en los estudios de tipo experimental. Ahora entra a tallar el punto del tipo de estudio. Y como ven, un estudio puede clasificarse según diferentes criterios. Puede ser un estudio retrospectivo o prospectivo, puede ser un estudio transversal o longitudinal, un estudio descriptivo, comparativo, observacional o experimental. Y como les estuve mencionando al inicio, dependiendo del tipo de estudio es que se van a estar añadiendo ciertas cositas más al protocolo. Además, debemos de estar señalizando aquí también el universo. ¿Qué es esto del universo? Viene a ser toda la población a la cual se piensa estudiar en general. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, en mi caso, voy a utilizar nuevamente el ejemplo de Perú, quiero investigar sobre un fármaco X para una enfermedad cardíaca en Perú. Mi universo vendría a ser el país, Perú, pero obviamente yo no voy a poder investigar a todos al mismo tiempo. Y para eso utilizamos una muestra. Y esa muestra debe ser representativa del universo. Y resalto esa palabra de representatividad porque es realmente importante. En base a eso, de qué tan representativa sea la muestra, es que yo luego de los resultados del estudio que se vaya a estar realizando, se va a poder extrapolar hacia el universo. Probablemente ustedes recuerdan eso del intervalo de confianza, el 95% de tanto a tanto. Ok. Eso indica qué tanto se está acercando hacia lo que uno esperaría ver esos mismos resultados en el universo. Eso viene a ser. Además, en este punto, se debe estar indicando también qué tipo de muestreo se va a estar haciendo. Y además, en caso de que se haga, también señalizar el tipo de aleatorización. Y además también mencionar
el tamaño de muestra a utilizar. Y eso va a ir de la mano dependiendo de qué es lo que se vaya a estar investigando, cuál es la prevalencia de eso, y además mencionar que eso de último que acabo de mencionar de la prevalencia es algo que también ya se debe haber mencionado en el planteamiento del problema. Los criterios de selección, teniendo aquí a los criterios de inclusión y de exclusión. Con respecto a los criterios de inclusión, quizá no haya mucho que mencionar, son las características que deben tener los participantes que van a ser incluidos en el estudio. Pero cuidado al señalizar los criterios de exclusión, porque hay cierto error que se suele cometer comúnmente, y es que los criterios de exclusión no deben ser lo negativo de los criterios de inclusión. Ejemplo, colocamos dentro de los criterios de inclusión personas eh, mayores de 18 años. Criterios de exclusión, personas menores de 18 años. Y así, colocamos criterios de inclusión arriba y abajo en criterios de exclusión colocamos lo negativo. No debe ser así. Es más, si es que yo ya pongo en criterios de inclusión mayores de 18 años, en los criterios de exclusión ya no es del todo necesario estar mencionando eso porque ya está sobreentendido. En los criterios de exclusión debo estar colocando características que puedan poseer los pacientes, digo, los potenciales participantes del estudio, que no estaban siendo tomados en los criterios de inclusión. No necesariamente tiene que ser por eso lo negativo de los criterios de inclusión. Por ejemplo, para que se pueda entender mejor esa idea, que yo esté estudiando una enfermedad cardíaca como la hipertensión arterial, pero en ese grupo de hipertensión arterial yo me quiero centrar en las personas que tengan una presión arterial sistólica entre 140 a 180. Solamente quiero a ese grupo de personas hipertensas, no quiero a personas que probablemente hayan estado con una presión mayor a esta. Por lo tanto, criterio de exclusión que estaría colocando personas que tengan una presión arterial sistólica mayores de 180. Y no es lo negativo a los criterios de inclusión. Otro punto muy importante y a veces un poco confuso es la operacionalización de variables. ¿Qué es esto de la operacionalización de variables? Esto vendría a ser una tabla donde se van a estar enumerando las diferentes variables del estudio y algunas características de los mismos. Si es que ustedes empiezan a revisar diferentes protocolos, van a ver de que lo que se menciona dentro de la tabla de operacionalización de variables va a diferir de un protocolo a otro. Eso, como les menciono, es un ejemplo de lo que se puede estar haciendo. Va a tener que acomodarse a el diseño de protocolo dependiendo del instituto donde se vaya a estar haciendo, el hospital, centro, etcétera. Y empezamos, y eso sí es algo común, con el nombre de la variable en la primera columna. En ese caso, edad. Posteriormente, la definición conceptual, que eso es la definición teórica de la variable, que en ese caso, para la definición conceptual de edad, es años cumplidos desde que tiene la persona desde su fecha de nacimiento. Años cumplidos que tiene la persona desde su fecha de nacimiento. La definición operacional. Y a veces eso causa cierta confusión con respecto a la definición conceptual. Y la definición operacional vendría a ser la definición conceptual, pero aplicada al contexto del protocolo de investigación. Y en ese caso vendría a ser años cumplidos que tiene la persona desde su fecha de nacimiento hasta el momento de la recaptura de datos. Y ven cómo es que se ha acomodado el contexto de la investigación. En este ejemplo mencionan también el indicador, que eso vendría a ser la explicación del comportamiento de las variables y cómo será medido la variable dentro del estudio. En ese caso, en los ejemplos están agrupándolos en grupos de 10 años, en 6 grupos de 10 años. Y la escala de medición. En ese caso colocan que se especifican características del indicador. Puede ser cuantitativa o cualitativa. Sin embargo, sobre las escalas de medición o la escala de la variable, también hay otros conceptos más, de que esto puede ser una escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón, no ir. Nominal, ordinal, intervalos y de razón.
Con respecto a las intervenciones, y acá vamos a colocar unas características en general para los diferentes tipos de estudios, empezamos con la primera pregunta de ¿quién será el responsable de la intervención? Y aquí mencionar nuevamente que el protocolo es, digamos, como que un documento con las instrucciones para la realización de un trabajo. Una persona ajena al estudio debería entender perfectamente cómo se va a hacer ese estudio tan solo leyendo el protocolo, por lo que todo debe estar completamente detallado. ¿Quién será el responsable de la intervención? ¿Dónde tendrá lugar esa intervención? ¿Será acaso en solamente un hospital, en una ciudad, en todo un país? ¿Qué actividades se van a estar realizando y en qué nivel de frecuencia e intensidad? Pongamos un ejemplo un poco más detallado con respecto a un estudio de tipo experimental. En este caso, recordemos de que si tenemos un estudio de tipo experimental, vamos a estar con dos grupos, un grupo de intervención y un grupo de control o comparador. Y en ese caso, en las intervenciones de un estudio experimental, vamos a estar indicando cómo y cuándo se va a realizar esa intervención en cada grupo. ¿Qué fármaco yo voy a estar dando en el grupo de intervención? ¿Cada cuánto lo voy a estar dando? ¿Qué es lo que yo le voy a dar al otro grupo de control? ¿Acaso va a ser un gold standard, el mejor tratamiento que existe en ese momento para esa enfermedad? ¿Acaso solamente le voy a dar placebo? ¿Cómo se lo voy a estar dando? ¿Qué tan frecuentemente? Indicar también criterios ante los cuales se modificará la intervención. Ejemplo, yo estoy probando un nuevo fármaco antihipertensivo y pongo que en el caso de que la persona desarrolle hipotensión, se le va a suspender su tratamiento y eso debe ser indicado también en el protocolo. Indicar estrategias para mejorar la adherencia a la intervención y estrategias para monitorizar esta adherencia. Sucede que a veces, durante la realización de un estudio, cuando ya estás realizándolo, te das cuenta de que hay ciertos detalles que probablemente se te hayan pasado por alto. Y conversando con tus compañeros de investigación, del grupo de investigación, conversan sobre esto, sobre los posibles cambios que se vayan a tener que hacer y mencionan, mira, estoy viendo que ese grupo no está respondiendo bien y es porque no están consumiendo bien el fármaco. ¿Qué les parece si es que hacemos una pequeña charla para explicarles la importancia de apegarse a ese tratamiento con respecto a su enfermedad? Los demás dicen, sí, ya saben, lo vamos a hacer. Pero está mal, porque eso en un primer momento no lo especificaron en el protocolo. Y esas cositas se deben indicar. Si es que cualquier cosa que se vaya a hacer, cualquier cosa se debe escribir en el protocolo. Indicar cuáles son los procedimientos adicionales que están permitidos y prohibidos. Ejemplo, estamos investigando otra vez con el grupo de hipertensión. Estamos investigando personas con hipertensión, pero dentro de los criterios de exclusión no hemos considerado otras comorbilidades como, por ejemplo, otras enfermedades cardíacas o enfermedades endocrinológicas como diabetes mellitus tipo 2. Y sucede que dentro del grupo de intervención y de control hay personas que tienen hipertensión porque ese era el criterio de inclusión, pero que además también tienen diabetes. Esas personas, aparte del tratamiento que van a estar recibiendo por parte de la intervención, por parte del control, van a estar consumiendo, en caso de que tengan diabetes, los fármacos hipoglicemiantes, sea cual sea. Y eso también debe ser especificado en el protocolo. Por ejemplo, en este caso se estaría indicando que las personas que están con el diagnóstico de alguna otra enfermedad como diabetes mellitus o otra enfermedad cardíaca, pongamos el ejemplo de insuficiencia cardíaca, van a estar recibiendo también los fármacos correspondientes para la patología de fondo que tengan. Y debe estar presente en el protocolo. O, por ejemplo, que esas personas puede que estén consumiendo otro fármaco más, pero que el consumir ese fármaco hace que disminuya la eficacia del fármaco que se estaba dando como intervención. Por lo tanto, se va a estar prohibiendo. Y también se debe indicar en el protocolo.
Parece un poco excesivo, pero todos estos detalles deben figurar en el protocolo. El procesamiento de los datos. Como lo estuve mencionando, una persona ajena al estudio debe saber exactamente cómo es que se va a estar realizando. Eso vendría a ser como las instrucciones del trabajo de investigación. Por lo tanto, se debe estar especificando cómo va a ser el diseño de la base de datos, cómo va a ser la codificación de variables. Recordemos de que si es que vamos a utilizar un software estadístico, ya sea Stata, ya sea SPSS, entre otros, estos usualmente se tienen que codificar para poder hacer todos estos análisis estadísticos. Eso también se tiene que estar mencionando. La aplicación de pruebas de significancia estadística también. En el caso de que se amerite, se debe estar mencionando qué pruebas estadísticas se van a estar empleando. Ah, y verdad, hace un momento estuve mencionando también el uso de un software estadístico. También se debe mencionar qué programa estadístico se va a estar usando, en qué versión se va a estar usando. Sí, justo lo que les mencioné, indicar qué software se va a utilizar. Pero no solamente el nombre, indicar también la versión. Y una vez de que ya hemos indicado cómo es de que vamos a estar haciendo todo el análisis, qué programas vamos a estar usando, qué análisis estadísticos vamos a estar usando, y ahí recalcar también que hay que ser muy técnicos al momento de colocar eso. O sea, no solamente mencionar voy a hacer el cálculo del riesgo relativo y ahí nomás. No. Se debe mencionar con todo y nombre completo cuáles son las pruebas estadísticas que se van a estar usando. Si son pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas, etc. Y luego va a venir la presentación de la información. Aquí vamos a estar mencionando qué tipo de gráficas, tablas o diagramas se van a estar empleando para representar la información. Y eso hay que manejarlo con cuidado porque no siempre una gráfica va a ser la mejor idea, una tabla también no siempre va a ser la mejor idea. Hay que saber identificar cuál de estas formas de presentación de información va a ser la idónea para los tipos de datos que se van a estar manejando. El cronograma de actividades. Y en este, bueno, es fácil de deducir en qué consiste. Se va a detallar en qué fechas tentativamente se espera cumplir cada actividad. Ese probablemente es un ejemplo que ya han visto anteriormente y se suele emplear comúnmente en los protocolos de investigación, teniendo en la primera columna las tareas a realizar y en las demás columnas las diferentes fechas en las cuales se espera del tener concluidas estas. El presupuesto se va a estar detallando los costos para el desarrollo de la investigación y esto va a implicar tanto los recursos humanos, los recursos materiales, la infraestructura tecnológica y didáctica. Por último, las referencias bibliográficas y anexos. Y aquí también eh, tomar en cuenta cuáles son las indicaciones del hospital, del instituto donde se va a estar presentando el protocolo. Por eso menciono, incluir referencias bibliográficas según el formato necesario. Y estas generalmente suelen ser de formato Vancouver o en formato APA. Y en los anexos, ¿qué es lo que se suele anexar? Los instrumentos de medición. Comúnmente se puede estar incluyendo aquí un cuestionario, en el caso de que se vaya a estar empleando eso en la investigación, o un tipo de investigación más común que se puede ver cuando revisamos historias clínicas, podemos estar usando también una ficha de recolección de datos. Esa ficha de recolección de datos también se va a estar anexando. Cualquier cosa que se vaya a estar empleando, se tiene que mencionar aquí en la parte de anexos en completo. No solamente quedarnos en mencionar en el protocolo y vamos a estar usando un cuestionario validado en tal lugar y vamos a utilizar una ficha de recolección de datos elaborada por nosotros mismos. No, se tiene que mostrar todo, ya que recordemos
de que ese protocolo de investigación no solamente va a quedar para nosotros como para guiarnos a lo largo de la investigación, sino que cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a estar realizando una investigación en un hospital, se tiene que ir a un comité de ética y ese comité de ética tiene que aprobar tu investigación. Pero ¿cómo va a ser para aprobar esa investigación? Lo va a hacer a partir del protocolo de investigación. Por eso tiene que estar completamente detallado todo lo que se va a hacer, todo lo que va a implicar. Y además eso, en el caso de que se vaya a estar solicitando datos de un servicio en particular, ya sea hematología, neumología, etcétera, también se va a brindar ese protocolo a los jefes de esos servicios. Por eso mencioné que debemos de redactar el protocolo de investigación en tiempo futuro y de tal forma que una persona ajena a la investigación vaya a entender en qué consiste todo el trabajo. Un último consejo, como acabo de mencionar, el protocolo es para que sea leído por otras personas también. Antes de mandarnos a presentarlo a un comité de ética, es recomendable el dárselo a otra persona más, ya sea otro compañero de tu sociedad científica, ya sea otra persona que quizás no esté metida tanto en el tema de medicina, y preguntarle si realmente se entiende de qué va el trabajo, si tiene alguna duda, o si es que hay acaso un vacío dentro del protocolo. Y es muy útil esa retroalimentación, en verdad, ya que de esa forma uno podría estarse ahorrando varias semanas de tiempo, ya que a veces te rebotan, te rechazan el protocolo por parte del comité de ética porque tienes algunos vacíos, tienes algunos detalles que tienes que corregir, y son cosas que se podrían estar, digamos, previniendo con una simple retroalimentación. Eso sería todo con respecto a la charla de protocolos de investigación. Muchas gracias por su atención.